Pues muy bien, vamos a empezar nuestra cuarta conferencia y la última conferencia y vamos a cerrar con broche de oro con Eaton, con el tema de fusibles Bussmann, que tienen la especialidad del sistema fotovoltaico, y para esto pues hoy nos va a platicar Humberto. Él me dice que su especialidad son las ventas, nosotros somos ventas, así que vas a platicar el tema, ¿no? Realmente. Así es, de hecho de lo que vamos a hablar de hoy es más específicamente a fusibles ultra rápidos, que son para ciertas aplicaciones, como son drives, que todos los drives tienen semiconductores. Entonces ahorita les voy a platicar un poquito de por qué la importancia de proteger ese tipo de drives, ¿no? Perfecto, pues es que la gama de fusibles es gigante, ¿no? Sí. Es un tema. Y lógicamente pues los drives son equipos de ahorro, equipos de ahorro de energía. Que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Y entonces, bueno, pues directo al podium y empecemos las pláticas. Muchas gracias, con permiso. Siempre interesante el tema, siempre, por más que sea, los fusibles es muy importante para nuestro mercado. Empezamos entonces la plática. Ok, gracias por la invitación. Primero que nada, Alcione, por hacernos participar en este tipo de eventos. Mis datos están ahí de contacto por cualquier necesidad que llegara a ver. Mi correo y mi teléfono, con todo gusto estoy para atender sus necesidades, sus consultas. Y bueno, esperemos que recibamos bastantes. Vamos a comenzar ahorita con la parte de teoría básica de semiconductores. Como le decía Sergio, el por qué mencionar este tipo de componentes que son los semiconductores es básicamente porque los drives, que son ahorita en la actualidad equipos que ahorran mucha energía en la industria, entonces nos los encontramos en cualquier tipo de industria que que esté automatizada o no. La mayoría cuenta con este tipo de equipos. Estos drives ahorran energía a veces en el arranque de motores o incluso durante la operación. Estos drives, la mayoría ya puede ser, llámese un convertidor de frecuencia o un arrancador de estado sólido, contienen este tipo de semiconductores. En este caso, estos tipos de semiconductores pueden ser conmutadores, diodos, tiristores, GTOs o IGBTs. El más común es el IGBT. En este caso, este tipo de semiconductores cuentan con una curva de operación. Esta curva de operación es la que se pretende proteger con los fusibles. Por ejemplo, vemos que tienen un pico de voltaje inverso. Este pico de voltaje inverso es lo que vamos a evitar que se llegue con el hecho de utilizar fusibles ultrarrápidos. No quiere decir que con el fusible protejamos la contratensión. Realmente con el fusible ultrarrápido lo que protegemos únicamente son contra corrientes y se va a evitar que se llegue ese pico inverso y se dañen los semiconductores. Siguiente, por favor. En este caso, la información de semiconductores también tenemos que dentro de ellos manejan una corriente de pico, como les decía, una corriente máxima de I cuadrada T, y los tiristores, por ejemplo, y los IGBTs también cuentan con una tensión máxima y una corriente máxima. Esta energía también de ruptura, que es la I cuadrada T, que es un dato fundamental para la selección de fusibles, que lo que va a hacer es que nuestro fusible siempre va a ser igual o menor a la I cuadrada T que soporten estos semiconductores. Más adelante vamos a ver un ejemplo de selección de fusibles, donde vamos a entender un poquito más este término. Siguiente, por favor. Tenemos que, por ejemplo, para el caso del IGBT, que les decía es el más común en este tipo de drives, los modos de falla pueden ser generalmente que un IGBT no pueden ser protegidos al 100%. En este caso puede ser por excesos de corriente, ya que se necesitan 90 nanosegundos para proteger esta operación. Aunque realmente no los podemos proteger al 100%, lo que se trata con el fusible es evitar que exploten internamente dentro de los componentes. Entonces básicamente vamos a evitar que se dañen más componentes internamente en el drive y también que puedan dañar a una persona. Okay. Siguiente. Tenemos aquí parte de la fusiología, ya entrando un poquito más al diseño de los fusibles. De manera general es como está diseñado un fusible ultra rápido, que tiene una tapa, tornillos, tiene navajas de conexión, tiene internamente los elementos fusibles y un cuerpo de cerámica.
Dentro de este cuerpo de cerámica también tenemos una arena que va a ser la que va a evitar que o va a mitigar la explosión o la generación del arco eléctrico. Del lado derecho, en la parte baja de la presentación, se ve un fusible real y podemos ver ahí las partes de los elementos fusores y también las navajas. Siguiente, por favor. Como características de los fusibles ultrarrápidos, son las principales serían que es una operación ultrarrápida, que es un tamaño compacto, lo cual nos permite colocarlos en cualquier tipo de gabinetes, ahorrando espacio para los diseñadores. Soportan altas temperaturas de operación, ya que también los drives generan bastante calor, entonces están diseñados para eso. Proporcionan solamente protección contra cortocircuito, como les decía en un inicio. La sección transversal pequeña de los fusores y es con arena compacta también y arena sólida, es decir, se maneja dos tipos de arena internamente. Los elementos fusibles son de plata pura y en este caso pueden ser utilizados a altas temperaturas. Siguiente, por favor. En este caso tenemos también las familias de fusibles que manejamos, de fusibles ultrarrápidos. La verdad es que es una gama muy amplia. En este caso tenemos, por ejemplo, los de tipo americano, que son los FWA, FWX y FWH, por mencionar algunos. Más adelante también vamos a ver uno a uno, más o menos, qué rango de corrientes y de tensiones manejan. Y también manejamos, por ejemplo, los del tipo europeo, que son los 170M, los más comunes. El tipo inglés, los tipo LED y FE, que son también los más comunes. Y los de casquillos, que son los FWA y FWX. Siguiente, por favor. Y vamos a ver ahorita lo que es los tipo americano de cuerpo redondo. Como les decía, son bastantes familias. Y dependiendo del voltaje y la tensión que se requiera, es lo que se va a seleccionar. En este caso también cuentan cada uno de ellos con distintas bases. Siguiente, por favor. Vamos a explicar un poquito en el caso de las bases, por ejemplo, de las bases tipo americano de cuerpo redondo, que por ejemplo el caso de las CB, las C500, si se dan cuenta son de tornillos. Entonces en el caso de las BS, el estilo BS es para cuando uno requiere conectar directamente con el cable. En el caso de las de tornillo ocupas utilizar un elemento adicional al cable, que vendría siendo la zapata, la terminal zapata. Entonces muchas veces no se requiere no requieres tener estas zapatas, entonces puedes utilizar las tipo BS. Okay. Siguiente, por favor. En este caso tenemos lo que son las DFJ. Este caso de los fusibles DFJ no solo protegen al circuito derivado, sino también protegen al drive. Entonces estamos dentro de la normativa del NEC, que dice que a veces se requiere proteger al circuito derivado y al drive. Esta familia de los DFJ principalmente es la que hace esta parte, es la que protege tanto al drive como al circuito derivado. La familia de los DFJ van desde 600 volts hasta 450 volts y van en amperajes desde 1 ampere hasta 600 amperes. Entonces estos fusibles la verdad es que son bastante comunes y los pueden encontrar con nuestros distribuidores, en este caso Alcione. Siguiente, por favor. Tenemos por ejemplo también los de tipo americano de cuerpo redondo, que son los FWA, como les decía, que van desde los 130 volts y van desde 1000 hasta 4000 amperes. También tenemos la misma familia de FWA, pero ahora en 150 volts, desde 70 hasta 1000 amperes. También obviamente depende si se dan cuenta es diferente, ¿no? El FWA, que es end flush, es el primero que vimos, que es de 130 volts, y el FWA de 150 tiene para terminales tipo tornillo. Estos en el catálogo ustedes lo pueden ver con calma, pueden ver qué tipo de fusible tienen y así seleccionarlo de la manera adecuada. Siguiente, por favor. Tenemos los FWX también, que van desde 250 volts y 35 amperes hasta 2500 amperes. Estos son, la imagen que presentamos ahí son para terminal tipo tornillo. El FWH también va desde 500 volts
y va desde los 35 hasta los 1600 amperes. Siguiente, por favor. Ahorita estamos hablando todavía de toda la familia que son tipo americano, cuerpo redondo. Seguimos con los KAC, que también son en 600 volts y van desde 1 ampere hasta 1000 amperes. Después tenemos a los KBC, que son de 600 volts y van de 35 a 800 amperes. Ok, siguiente, por favor. Tenemos ahora la familia de los FWP, que son 700 volts y van desde 5 a 1200 amperes. Tenemos los FWJ, que son de 1000 volts y van de 35 amperes hasta 2000 amperes. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora comenzamos con la parte de los tipos europeos. La verdad es que en este tipo de familias y en las de americanas, si voy un poquito rápido es porque al final quiero presentarles un ejemplo de selección y por eso vamos un poquito rápido, pero igual gracias, perdón. Igual en el Inter vamos a hablarles un poquito de todas las familias para que ustedes las ubiquen, que manejamos distintas familias, pero que igual podemos tener para cada aplicación diferente tipo de fusible, ¿no? En este caso, hablando de los tipo europeo cuerpo cuadrado, van desde diferentes tamaños en diferentes tensiones. También vamos a ir hablando de manera general de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, que los tamaños, ¿no? Que a veces los ubicamos como 000, 2 ceros, 1, 2 o 3. Viene también en nuestro catálogo indicado de qué milímetros es cada uno de ellos para si gustan revisarlo. Siguiente, por favor. Tenemos para los de tipo europeo cuerpo cuadrado, tenemos en 690 volts y 700 volts, que son bajo la normativa IS y UL, desde 10 hasta 400 amperes, en la norma DIN 43653, y en 690 volts, 700 volts, también tenemos de 40 hasta 2000 amperes, en la normativa DIN 653 también. Diferente tipo de cuchilla, pero igual siguen siendo de la misma normativa. Siguiente, por favor. Tenemos también aquí los tipo europeo cuerpo cuadrado de 690 volts, 700 volts, 40 a 2000 amperes. Estos son, si se dan cuenta, no tiene algunas navajas, entonces son de terminación en flush, le llaman. Y también tenemos los de 690 volts hasta 700 volts, de 40 a 2000 amperes. En este caso sí tenemos terminales para fijación tipo tornillo, y ese sería el del lado derecho, es el de square body, es tipo cuadrado, y el tipo de navajas es estilo americano. Okay, siguiente, por favor. Tenemos también en la siguiente diapositiva tipo europeo cuerpo cuadrado también desde 690 volts, desde 10 amperes hasta 800 amperes, que estos son muy comunes en la industria, que son bajo la normativa DIN 43620, que normalmente son de navajas, le conocen también en el medio. También tenemos al lado derecho de 1250 volts hasta 1300 volts, desde 50 amperes hasta 1400 amperes. Diferente normativa, en este caso es DIN 43653. Siguiente, por favor. Tenemos aquí un ejemplo de, si vieron en imágenes anteriores, se veía como un tipo de micro switch sobre el fusible. En este caso es porque Bussmann también para algunos casos, algunas aplicaciones, se requiere este tipo de micro switch. Para ello tenemos diferentes tipos. En el caso de que puede ser solamente visual, no se requiere ningún tipo de micro. En el tipo T tenemos que, por ejemplo, es en la tapa del fusible. En el tipo K tenemos que el indicador va a ser sobre el cuerpo. Entonces, dependiendo de la aplicación, es que ustedes pudieran utilizar ese contacto seco o normalmente cerrado o normalmente abierto, que pueden hacer uso para algunas aplicaciones donde ustedes requieren saber en tiempo real cuándo se fundió el fusible sin la necesidad de mandar a un operario
a revisar el equipo. Siguiente, por favor. Tenemos también que para ese tipo de fusibles, para los tipos de cuerpo americano, perdón, de cuerpo cuadrado tipo europeo, tenemos las bases que son también bajo normativa DIN 643-653, que pueden ser tipo tornillo, como son las 170, la familia de las 170. Siguiente, por favor. Tenemos también otro tipo de bases que son las 170H. Esas son para fijación igual tipo tornillo, pero diferente diseño. Siguiente. Y ahora vamos a comenzar a hablarles un poquito de los fusibles tipo cilíndricos de casquillo, que también se están volviendo muy comunes, muy comerciales hoy en día. Distintas familias también y distintos tipos de bases, también distintos accesorios. Entonces vamos a hablar en las siguientes imágenes, en las siguientes diapositivas, un poquito más de ellos. Al final siguen siendo ultra rápidos. Siguiente, por favor. En este caso podemos ver que van desde los 150 volts hasta los 1000 volts, desde 1 ampere hasta 100 amperes de manera general. Y aquí es importante mencionar los tamaños, ¿no? Porque muchas veces puedes tener un fusible de 1 ampere en distinto tamaño, ¿no? Entonces es importante cuando ustedes hagan la solicitud a nuestro distribuidor Alcione que le indiquen bien el tamaño en este tipo de familia, que puede ser de 6 por 32 milímetros o de 10 por 38, de 14 por 51 y obviamente con su respectivo dato de amperaje. También hay de 14 por 51, de 22 por 58, de 20 por 127, de 25 por 146 y los tenemos, las bases para estos fusibles son pueden ser modulares o tripolares, o en este caso, ¿no? Las bases para ellos podrían ser las familias de la CH14, CH22, CH10 o CH127. Siguiente, por favor. En el caso les comentaba de los estilos cilíndricos de casquillos, tenemos la familia de los FWA, que van de 150 volts, van de 50 a 30 amperes. En este caso, en el tamaño de 10 por 38 y de 36 por 60 amperes, de 21 a 51 milímetros, perdón. Tenemos los FWX que van de 250 volts, desde 1 ampere hasta 50 amperes, y esos están en un solo tamaño, ¿no? Que es de 14 por 51. Siguiente. Entonces ellos, se dan cuenta, pueden encontrar las curvas características de operación de cada fusible, y para las personas que hacen diseño pueden obtener datos como en qué, justo en el momento en que se va a ocurrir una falla, cómo operaría el fusible en el tiempo, y esto les sirve bastante a las personas de diseño. Ahora seguimos con el estilo británico, que es la norma BS88. En este caso también tenemos varias familias de fusibles que están dentro de esta normativa. Vamos a hablar un poquito de ellos y de los distintos voltajes y amperajes que manejan cada uno de ellos. Siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, tenemos el estilo británico. En el caso de los LCT, las familias LCT, LED, LMT, LMMT, que van desde 240 volts, 6 a 900 amperes. Siguiente, por favor. Tenemos también los tipos CT, ET, FE, EET, FE, FM, FMM, MT, MMT, que van desde los 690 volts y manejan amperajes desde 6 hasta 710 amperes. Todas estas familias las podemos encontrar en el catálogo de manera con calma. Ustedes les pueden con toda confianza pedirnos el link o buscarlo en internet para que los vean las diferentes características que tiene cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, aquí una lámina donde podemos diferenciar que, por ejemplo, los LCT van desde los 6 a 20 amperes, los LED de 25 a 180, los LMT desde 160 hasta 450 amperes y los LMMT desde 400 hasta 900 amperes. Y también tenemos en el caso de las familias de los tipos CT, ET, FE, también en diferentes rangos de corriente y también con diferente tensión. Si se dan cuenta, los primeros, que son de la familia LCT hasta la LMMT,
van desde 240 volts, y en el caso de los CT hasta los FMM van desde los 690 volts en los siguientes rangos, ¿no? de diferentes rangos de corriente. Esto es lo importante que tenemos que mencionar siempre cuando pidamos un fusible: es la capacidad de corriente, el tipo, si es que se sabe, y la tensión a la cual van a trabajar. Siguiente, por favor. Tenemos finalmente ya nuestro ejemplo de selección. Tenemos la siguiente aplicación. Yo ya de un inicio voy a definir que va a ser un fusible de cuerpo cuadrado tipo europeo y que va a estar sometido a las siguientes sobrecargas y impulsos de sobrecorrientes. Ahorita lo voy a hacer un poquito más completo el ejemplo y después vamos a mencionar cómo lo podríamos hacer sin tener tantos datos como los que ahorita menciono en la lámina. En este caso, por ejemplo, ahorita tenemos datos de qué corriente nominal, que esa va a ser continua, que es de 300 amperes. Y tenemos también un dato de sobrecorriente, que va a ser durante 60 segundos, que va a ser hasta por una vez por hora, hasta 500 amperes. Entonces ahí ya estoy definiendo cómo va a estar operando mi drive o mi equipo que voy a proteger. Tenemos también una sobrecarga de 10 segundos, de 2-3 veces por semana, que va a ser de 700 amperes. Y también tenemos una tercera sobrecarga, que va a ser de 20 segundos una vez por mes. Esta va a ser de 700 amperes también. Tenemos también una de impulso, que va a ser desde 0.5 segundos, menos de una vez por mes la vamos a tener, esta sobrecarga, que va a ser de 1100 amperes. Entonces, con esto tenemos que un estudio completo de manera general de cómo se va a comportar el sistema, el cual queremos proteger con un fusible ultra rápido. En este caso tenemos que la temperatura de operación va a ser también, dentro del tablero, va a ser de 60 grados. Ahí no tenemos ningún problema con esos 60 grados. Tenemos, por ejemplo, que la información del tiristor, que este es un dato interesante que sí debemos de tener, que va a ser el tiristor va a tener un pico de tensión de 1000 volts y que su corriente o su I cuadrada T que va a soportar va a ser de 90.000 amperes cuadrados sobre segundo. Entonces, si nosotros idealmente tuviéramos todo este tipo de información, pues la verdad es que el cliente nos daría mucho más armas o más datos para poder seleccionar de una manera más completa el fusible. Sabemos que en la realidad o en la práctica no es así. Normalmente el cliente nada más nos dice el dato quizá a veces nos da el dato del variador o del arrancador suave, y no nos da más datos, ¿no? Entonces, en ocasiones lo que podemos hacer es, si tienen el modelo del variador o del arrancador suave, nosotros podemos con el modelo investigar estos dos datos o tres datos que serían fundamentales: la corriente nominal, la tensión del drive, que puede ser 220, 440, 500 volts o 600 volts, alterna o directa, y finalmente un tercer dato que vamos a obtener nosotros de la ficha técnica del drive, que puede ser la I cuadrada T. Ok, siguiente por favor. Entonces, teniendo esos datos, ya sea que tengan el completo o los últimos tres que les mencioné, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya definí que voy a querer un 170M de la familia de los de cuerpo cuadrado. En este caso, hay un ejemplo de selección que viene también en nuestro catálogo, que es bastante extenso, pero en realidad se define al final, se resume en lo siguiente: como regla general, uno puede utilizar un factor de 1.35 a 1.5 por la corriente nominal. Esto nos va a dar, dependiendo vamos a seleccionarlo dependiendo de los picos de corriente del sistema a proteger. En este caso, por ejemplo, el que tenemos no es un sistema que sea de uso rudo, es uso normal. En este caso, si aplicamos esta regla, o cómo fue que Bussmann llegó a esta regla, pues la verdad es que fue después de muchos estudios, se llegó a que dentro de esos dos factores uno puede seleccionar de manera adecuada el fusible sin tener que hacer todos los pasos como viene en el manual del catálogo que tenemos en línea. En este caso, si yo aplico esta regla, que sería del 300 amperes, que es lo que consume de manera nominal mi drive o mi semiconductor, lo multiplico por 1.35, me da 405 amperes. Como yo estoy viendo que tengo los datos del drive que se comporta de manera normal, no es una aplicación robusta, entonces voy a seleccionar el fusible 170M de 400 amperes,
que sería en este caso el modelo 170M3669. Si se dan cuenta, sigo tomando o sigo considerando los datos que me proporcionó mi cliente de la aplicación o del sistema a proteger, que en este caso son los amperajes, los distintos amperajes, que son las sobrecargas esperadas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos en la lámina siguiente cómo fue que yo seleccioné el fusible. Esto todo viene en el manual, que es el 170M. Se dan cuenta, en amarillo ya está seleccionado el fusible que yo determiné que me iba a servir para proteger ese sistema. Si vemos a simple vista, la I cuadrada T en este momento es mayor la del fusible que la de nuestro sistema, ¿no? En este caso nos está marcando que tenemos 105.000 amperes, y en este caso sería mayor a la del fusible. Pero ¿qué pasa? Hay un derrateo que tenemos debido a que el fusible que seleccioné es para 690 volts. Entonces voy a aplicar ese derrateo porque yo lo voy a ocupar a 400 volts. En una siguiente diapositiva, por favor, la siguiente, podemos ver este derrateo, de dónde sale ese factor de 0.65. ¿Habría manera de hacer un zoom a la grafiquita? Tenemos lo siguiente. Les decía, el fusible realmente lo voy a utilizar a 400 volts. Entonces por eso que yo puedo hacer un derrateo que es de 0.65. Si se alcanza a ver en sus pantallas, el factor en este caso de los 400 amperes se cruza con la línea y es donde saco ese factor de 0.65. Entonces, bueno, podemos regresar al slide anterior, por favor. Entonces, de ahí es donde yo obtengo ese factor. Entonces yo lo multiplico ese factor por la I cuadrada T de mi fusible y obtengo que en realidad voy a tener a 400 volts una I cuadrada T de 68.250 amperes, lo cual es menor a la I cuadrada T que va a soportar el fusible. Ahí estoy asegurando yo que voy a proteger de manera adecuada a ese semiconductor y voy a evitar dañarlo o que explote dentro del drive. Siguiente, por favor. Es la gráfica donde explicamos el factor. La siguiente. Y bueno, nuevamente, ese sería, finalizamos con el ejemplo de selección. Cualquier duda, igual lo podemos ver de manera con más calma. Están los datos de mi correo. Y bueno, ahora tenemos nuevamente la parte de los indicadores de fusión, que esto a veces es importante para algunas fábricas que tienen sistemas SCADA, que tienen ya la automatización muy avanzada y que quieren saber incluso cuando un fusible se les va. En este caso puede ser, les decía, de manera visual, de manera en la tapa de los fusibles o sobre el cuerpo, que sería el tipo K. Estos serían a través de microswitch, que pueden mandar un contacto seco a un PLC o a algún otro componente, puede ser igual incluso a veces a un relevador de control. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí vienen las imágenes de cómo sería el tipo K, el tipo T y los de selección. Y los de visual. Una siguiente, por favor. Y también tenemos, ¿no?, que dependiendo del tamaño del fusible es el tipo de microswitch, para que no tengamos cuidado al momento de seleccionarlo, ¿no? Por ejemplo, el tipo K vendría siendo el tipo T, el que está en la parte de la tapa del fusible, como se puede ver en la imagen, y el que está acostado vendría siendo el tipo K. Ok, siguiente, por favor. Entonces les decía, hay que tener cuidado con el tamaño del fusible para seleccionar de manera adecuada el microswitch, ¿no? Como puede ser si lo quiero tipo T, tipo K, y dependiendo del tamaño del fusible. Esta tablita igual viene en el catálogo y la pueden consultar de manera con calma. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos bases para lo que es la familia de los tipo cuerpo cuadrado, que pueden ser tipo tornillo de manera horizontal o de manera vertical. Siguiente, por favor. O igual pueden ser también para el tipo de cuerpo cuadrado las BS, que son las bases también cuerpo para tipo tornillo, y que pueden ser con cable o pueden ser a través de bases portafusibles tipo navaja. Siguiente, por favor. Y básicamente tenemos ya
¿Dónde aplicaríamos estos drives, no? ¿Por qué es que Bussmann se preocupa por proteger este tipo de tecnologías? Básicamente porque son energías que ahorran, en la industria ahorran mucho dinero. Entonces ahorita la mayoría está mudando a este tipo de tecnologías, que son variadores de frecuencia o arrancadores suaves, como les decía. Entonces en toda la industria tenemos este tipo de aplicaciones. Entonces, siguiente, por favor. En este caso tenemos la fotografía de un inversor en una mina, por ejemplo. Tenemos este rectificador y es muy común en la minería. ¿Se dan cuenta la cantidad de fusibles que maneja? La manera en que se maneja son bastantes fusibles, ¿no? Bastantes arreglos. Entonces es donde también se protegen los semiconductores. Y bueno, aseguramos ahí que no vaya a ocurrir una explosión que pueda dañar partes de ese inversor. ¿Se imagina cuánto sería el tiempo que tardarían en reparar uno de estos componentes en la industria y más en la minería, ¿no? El costo sería sería muy muy caro, ¿no? Entonces realmente por ahorrarse unos pesos pues no valdría la pena, ¿no? Entonces tenemos este tipo de casos o este tipo de ejemplos. Y bueno, ahorita nada más estoy hablándoles de fusibles en baja tensión, que es para este tipo de drives, pero también en la actualidad se tienen fusibles para media tensión, para arrancadores suaves en media tensión y variadores en media tensión, que sería otro tema, pero finalmente la aplicación sería muy 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 parecida. Podemos regresar a la slide anterior para hablar un poquito más de las aplicaciones donde podríamos tener este tipo de equipos. Les decía, por ejemplo, en una banda transportadora, por ejemplo, en la mayoría de minerías que ustedes se pudieran imaginar, encuentras estas bandas transportadoras y la mayoría tiene convertidores de frecuencia. Estos convertidores de frecuencia lo que van a hacer es modificar la velocidad de esas bandas transportadoras. Esto sería para minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no protegemos adecuadamente con fusibles o los fusibles adecuados a estas tecnologías, pues el costo no solo no solo del equipo que se va a dañar, ¿no? Sino lo que nos va a costar el cambiarlo. Estamos hablando de que a veces las minas están por kilómetros de la ciudad, entonces lo que les implica a los mineros, por ejemplo, el cambiar ese drive va a ser todavía más costoso que lo que cuesta el equipo, ¿no? Esto puede ser, les decía, también en industrias como las refresqueras. Para mover lo que son los refrescos ocupan bandas transportadoras. Ocupan también, por ejemplo, para la papelera también ocupa drives. Entonces, en la mayoría de estas industrias podemos encontrar o podemos sugerir el que revisen sus protecciones, porque la mayoría se preocupa quizá por el ahorro de energía del drive, pero no por las protecciones. O sea, no se están preocupando por proteger su inversión, que a lo mejor sí va a ahorrarles energía, pero si les va a durar un año el drive, pues les va a durar mucho menos si no colocan las protecciones adecuadas. En el caso, por ejemplo, de algunas grúas de transportadores, la mayoría también lleva este tipo de componentes. En el caso de algunas industrias, la mayoría, por ejemplo, cuenta con equipos de bombeo de agua. Estos equipos de bombeo de agua también son la mayoría o la gran mayoría son controlados por drives. En este caso, también si no protegemos esos drives de la manera adecuada, vamos a tener pues siempre problemas, ¿no? Vamos a tener problemas con la parte a veces estos sistemas de bombeo igual están a kilómetros de la ciudad, entonces imagínense ir a cambiar nada más un drive a esa parte, pues les va a salir carísimo el cambiarlo, ¿no? Y aparte la inversión de ahorro pues la van a perder por no proteger de manera adecuada. Tenemos también el caso, hay un caso de, por ejemplo, puede ser bombeo de agua. Esos equipos no solo te protegen contra bombeo de agua, ¿no? También te protegen contra, si se rompe una tubería o algo, también te avisan que hay una tubería rota. Y todos estos equipos manejan miles de protecciones y muchas veces se entiende o se cree que estos equipos pueden proteger al 100% al motor. La verdad es que sí tienen bastantes protecciones, pero ¿qué pasa con la protección para ellos, no? No nos estamos preocupando. A veces vemos un interruptor termomagnético y no es que tenga algo contra los interruptores termomagnéticos, son equipos muy buenos que si se coordinan bien con los fusibles,
es una de las protecciones pues más recomendadas. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con la idea de que el interruptor termomagnético pues nos va a proteger al drive y pues no es así, ¿no? Es por eso de esta plática que nos dan la oportunidad de mostrarles que hay que utilizar también las protecciones adecuadas para esos componentes de energía o esos ahorradores de energía que realmente sean una inversión que valga la pena. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente slide, ya que les hablamos un poquito de dónde podemos encontrar este tipo de tecnologías. Les decía, este tipo de unidades de rectificación se encuentran comúnmente en la minería. En este caso, hay bastantes fusibles, ¿no? Entonces, si no se coordina de la manera adecuada estas protecciones, pues imagínense una explosión interna dentro de un brazo de este inversor, pues va a costar mucho dinero el repararlo y no solo cambiar el fusible que se dañó, sino los demás componentes que pueda dañar. Puede ser cable, puede ser un flamazo en la platina, que ya te va a implicar el tener que desarmar todo el equipo, tener que limpiar, tener que pues de alguna manera reparar, va a ser muy costoso. Dentro del ejemplo que les mostré de aplicación, olvidé mencionarles un dato. No sé si podríamos regresar al ejemplo de aplicación, por favor, al slide del ejemplo de aplicación. Creo que lo dimos un poquito rápido, entonces sí me gustaría que les quedaran claros algunos puntos. Sería cerca de más atrás, por favor, el ejemplo de selección. Son como 4 diapositivas atrás. Más atrás. Más atrás, por favor. 2 más. Una más, por favor. Sí, entonces les decía aquí en el ejemplo de aplicación, olvidé mencionarles cómo leer parte de la gráfica. Espero que en sus pantallas la puedan apreciar de manera correcta. Teníamos, por ejemplo, en amarillo traté de marcar ahí lo que son los 300 amperes que va a estar consumiendo de manera normal el drive. En este caso está en amarillo marcado y está la sobrecarga que pudiéramos tener de 500 amperes, que esta, les decía, puede ser de 60 segundos una vez por hora. Si se dan cuenta, con eso yo estoy asegurando que el fusible no se va a fundir por el tiempo. A la derecha, en la parte de las X, tenemos el tiempo que está marcado ahí de manera logarítmica, pero estamos asegurando que el fusible, o yo estoy asegurando, a pesar de que lo hice utilizando el factor que Bussmann sugiere, estoy asegurando que el fusible no se va a fundir antes de lo previsto. Ejemplo, tenemos también que la sobrecarga puede ser, me dice ahí que de 20 segundos, de 700 amperes. En este caso, si hacemos el cruce, serían 2 líneas a la derecha de donde marqué la de 500. Serían dos líneas a la derecha donde marqué la de 500 y sería, si lo cruzamos con la del tiempo, serían 20 segundos, igual estaría antes de tocar la curva de operación del fusible. Esto nos va a asegurar que no se funda nuestro fusible antes de que realmente sea una falla. ¿Por qué? Porque estas son las condiciones de operación de nuestro sistema. A pesar de que yo no hice el ejemplo completo de lo que viene en el catálogo, al final el utilizar el 1.35 de factor me está asegurando que yo no estoy, o mi fusible no va a fundir antes de lo previsto, en una falla que realmente se considere como una falla. Podríamos ver incluso también esos 700 amperes, tanto en 10 segundos como en 20 segundos, ¿no? Que es lo que se estima se va a tener una vez por mes, que sería, digamos, que el peor de los casos. Si también nos vamos a la gráfica y nos colocamos 2 líneas adelante de la de 500, serían las de 700, y a la izquierda, en el eje de las X, podemos ver que estaría igual y por debajo de la curva de operación del fusible. Entonces, la verdad es que ahí se me pasó mencionarles esta parte de explicarles o por qué la gráfica y que ustedes comprueben que la selección del fusible utilizando estos factores también es correcta. Entonces, tenemos que, de esta manera aseguramos que el fusible no va a operar antes de la operación normal. Tenemos entonces ya finalmente
eso es lo que había omitido. Tenemos ya finalmente la diapositiva de la unidad de rectificación que tiene diodos y fusibles, donde estamos protegiendo ahí la parte del brazo del inversor que está en este caso en una mina, ¿no? Entonces es un ejemplo así para mostrarles la complejidad que puede o lo fundamental que pueden ser los fusibles en equipos como son los inversores, que finalmente hacen parte también de los drives, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos tener ahí bastantes dudas para platicar y compartir. De antemano les agradezco el tiempo y pues siguen ahí mis datos para agradecerles. Como bien les decía, la importancia de utilizar estos fusibles es básicamente proteger esa inversión de ahorro que están haciendo. O sea, si están invirtiendo en un drive, pues protegerlo de manera adecuada para que su inversión valga la pena y les dure más, ¿no? Para eso, pues con toda confianza pueden acercarse al Cione o a su servidor para sugerirles las protecciones y tener de manera adecuada un sistema bien protegido. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, pues sin duda que es un tema más que interesante, ¿no? Sí, así es. Fíjate que yo normalmente manejamos nosotros en muchos los variadores. Así es. Pero nunca había analizado, o sea, muchos de ellos ya traen protecciones. Algunos sí. ¿Verdad? Pero tenemos que tener la seguridad de que los equipos que vendamos vienen con la protección y todos vienen siempre con Bussmann, ¿no? Exacto. Pero aquí lo que a mí me llama la atención o lo que se vuelve interesante es que no es nada más el ahorrar, porque pues si pones el variador o el arrancador suave y si no le pones una protección adecuada estás arriesgando la propia vida del equipo. Exacto. Pero parando la producción en el caso de una mina o de algo, y entonces esto se vuelve mucho más complicado. Así es. Sí, es como si compraras tu auto del año y no le comprabas un seguro, ¿no? Entonces sería algo similar. Y tenemos que tener en cuenta que el que tengas inversión en ahorro de energía, pues que valga la pena, ¿no? Que la tengas bien protegida. Incluso la mayoría de fabricantes de estos drives ya colocan a veces el tipo de fusible que hay que colocar. Entonces habría que ver también ahí, porque a veces vas a querer hacer válida la garantía, pero te van a decir, oye, pues no le pusiste las protecciones. Claro, sí, si no está marcada la protección, o incluida, exacto, ¿no? Porque lo ponen, pero porque te dicen para el reemplazo, ¿no? Así siempre es, exactamente. Un poquito como en los carros, ¿no? Que te usan, tienes que usar la gasolina, exacto, para que la garantía siga, tiene que usarse la gasolina fulana, ¿no? Entonces aquí igual algo parecido. Van manejando los fusibles. Así pues es. No deja de ser un tema muy interesante, realmente el cómo se debe de proteger. Creo que el ejemplo que pusiste de la curva es muy, muy claro de entenderlo. Seguramente no va a haber preguntas como los otros, porque no es un tema, yo creo que es un tema de que ya nos metiste a estudiar, sí, ahora a ver, vamos a ver esa curva y analizarla, ¿no? Pero seguramente va a generar mucha inquietud con ese tema. Okay. Algo muy importante, estos fusibles los manejamos nosotros, ¿tú sabes si el Cione los tiene de existencia? Claro. Sí, algunas, obviamente son bastantes familias, como bien lo vimos en la presentación, pero algunos de ellos los manejan de stock ustedes. Manejamos de stock. Así es. Bueno, entonces, pues no deja de ser interesante el acercarnos. ¿El stock está en CEDIS? ¿O están en Bussmann maneja parte de un stock de fusibles ultra rápidos y la verdad es que sí desconocería un poquito de Alcione cómo lo maneja, ¿no? Si lo tienen en CEDIS o por sucursal. Yo pienso que está en CEDIS, ¿no? Está en CEDIS. Pero igual podemos acercarnos a ellos y aclarar esa parte. Sí, siempre va a ser interesante ver el tema y el publicar a todos cuáles son los fusibles, los portafusibles que manejamos de línea, ¿no? Okay. En el tema solar, bueno, sí sabemos ya cuál fusible son los que estamos manejando, el portafusible, que es especial porque tiene que cumplir la norma, pues la norma del fotovoltaico, ¿no? De 2000 volts y demás chunches, ¿no? Ajá. Pero en este caso debe de ser muy interesante el saber cómo lo vamos a manejar.
Pues muy bien, mano, no queda más que agradecerte, ¿ya? Que nos hayas venido a compartir. Mañana nos vamos a ver, ¿va? Porque Sí, mañana, mañana nos también vas a tenemos- platicar un poquito de las cajas combinadoras Y supresores de picos de y tensión. supresores de pico. Estos dos sí son temas totalmente fotovoltaicos, Así es. ¿va? Entonces, pues no, ahí va a ser un poquito, lo vamos a volver a ver. Entonces, pues no nos despedimos, nada más Ok. nos decimos hasta mañana. Hasta mañana. ¿verdad? Gracias. Ok, Sergio. muchas gracias a Gracias ti. por la invitación. Y bueno, pues con esto cerramos las videoconferencias del día de hoy. Y pues mañana a las 9 en punto iniciaremos nuevamente. Los esperamos y muchas gracias.